De regreso en nuestra mañana informativa, contarles que un tenso escenario político se está viviendo a estas horas en Perú, luego que anoche el presidente Martín Vizcarra dispusiera la disolución del Congreso y convocara a nuevas elecciones parlamentarias para enero. En respuesta a esta decisión, un grupo de congresistas opositores nombró y juramentó a Mercedes Araoz como presidenta encargada del país. Justamente queremos analizar la crisis política que está ocurriendo en el vecino país y para eso nos acompaña Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, que está aquí con nosotros en el estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. ¿Cómo está? A ver, lo primero, ¿es constitucional o no esta decisión de disolver el Congreso? Esa es la parte complicada, precisamente porque el artículo 134 de la Constitución peruana permite la disolución cuando se cumplen determinados requisitos, que son por 2 veces no haber obtenido el voto de confianza. Ahora, esto es una interpretación, porque la segunda vez que ha usado el presidente Vizcarra para la disolución, no se produjo fácticamente como dijo él mismo. O sea, estamos ante una situación que, por cierto, hay el trasfondo político, pero además está el tema legal y la interpretación. Esto lleva a una situación muy difícil, porque además está el apoyo de los militares al gobierno del presidente Vizcarra. No se trata de un golpe técnico como se ha tratado de asimilar a lo que sucedió con Fujimori, que disolvió y gobernó prácticamente sin él. Pero en todo caso creo que esto daña profundamente la institucionalidad peruana y el trasfondo político se mantiene. Y al mantenerse ese trasfondo político, un partido fujimorista que no quiere perder su mayoría en el Congreso, porque naturalmente sabe que convocando a nuevas elecciones en el plazo largo que hay, es muy posible que lo pierda. Y al perderlo, entonces cambia el escenario enteramente político y Vizcarra parecería absolutamente robustecido, cosa que no lo tiene. Sí, ahora, profesor, en paralelo, ya decíamos en la presentación, la mayoría opositora en el Congreso nombra a Mercedes Araoz como presidenta interina. Así es. Hay una discusión incluso de si esa decisión se tomó minutos antes del anuncio del presidente Vizcarra. Desde el análisis internacional, hoy día en Perú, ¿hay 2 presidentes? ¿Hay uno solo? A ver, ¿una sola? Yo diría que hay una situación en que tiene que ser aclarada desde el punto de vista institucional y legal interno peruano. ¿Por qué? Porque aquí ¿Y quién es el encargado de resolver eso? Lamentablemente son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero están confrontados. Y están tremendamente confrontados, o sea, y en 2 posiciones tienen que resolver distintas. los mismos que se están cuestionando los mismos mutuamente. que se están cuestionando. Y eso es lo que no aparece como una salida, salvo que vaya a haber una negociación entre ambos. Y esa negociación no aparece tampoco a la vista. Ya, pero le insisto, en la práctica, hoy día Sí. en el Perú, ¿hay 1, 2 presidentes? Hay 2, fácticamente, uno porque está manteniéndolo, haciendo uso de todas sus atribuciones, sin haber sido votado democráticamente en elecciones, sino que fue porque le correspondió estando de embajador en Canadá. Y está la situación de que el Parlamento, haciendo uso también de sus atribuciones y mayoría circunstanciales, está declarando a una nueva presidenta y declarando que el presidente ya tiene que salir. Entonces, es demasiado complicado porque son situaciones que no llaman a conversar entre sí y que no llaman a una solución entre sí. Mientras tanto, la ciudadanía, que debería pronunciarse, tener alguna instancia de pronunciamiento, se le impide el pronunciamiento por un lado. Disculpe que le insista, pero se lo pongo en otros términos. Sí, un país como Chile, ¿a quién reconoce hoy día como presidente del Perú? La verdad que tendría que mantenerse fuera de un reconocimiento, mantener lo que tiene en este momento, simplemente porque no se ha resuelto la situación. Ahora, si esta Lamentablemente, pero tenemos una cosa anómala. Si esta o sea, situación... nuevamente un país latinoamericano con 2 presidentes y cada uno alega la legitimidad jurídica para tenerlo. Es que justamente, porque si esta situación se hubiese dado, porque incluso dentro de los análisis que he estado siguiendo, hay quienes decían, bueno, pero es que además esto ocurría justamente cuando ocurría lo otro, o sea, la disolución del Congreso por un lado y la juramentación de la nueva presidenta por el otro, o de la presidenta Araoz por el otro. Por lo tanto, esto casi podría ser, como dirían los americanos, first come, first served. O sea, claro. si esto se hubiese producido con una diferencia de tiempo, hubiese producido alguna diferencia, estaríamos
teniendo a un presidente o a una presidenta? Tenemos una situación que se produce de manera casi simultánea, porque en el momento que estaba el presidente Vizcarra diciendo de que se disolvía el Parlamento, haciendo uso de las atribuciones, interpretando el uso de esas atribuciones, porque en realidad no se produjo en la realidad la falta de confianza, sino que él lo interpreta fácticamente, reitero, como lo ha manifestado. Pero desde ese momento, casi en paralelo, se le nombra en el otro. Ahora, si es por cuestión de minutos, tenemos una situación bastante curiosa. El hecho de que se cierra mediante el decreto de Vizcarra el funcionamiento del Parlamento y se disuelve, y está el nombramiento de un Parlamento ya disuelto, técnicamente en el mismo minuto, que está nombrando a otro y destituyendo al presidente en ejercicio. ¡Caramba! Y esto crea una situación que hay que ir al origen. Porque naturalmente que esta no tiene solución si nos ponemos a pensar, a ver, mirando el reloj, quién actuó primero, sino la legitimidad de la actuación de cada uno de los dos. A ver si nos ayuda a explicar un poquito lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que...? Porque esto es lo que culmina, digamos, una situación que se venía arrastrando hace ya bastante tiempo. ¿Qué es lo que nos lleva a este momento? Nos lleva a que tiene que aclarar ellos, a través de la institucionalidad que ojalá se salve, porque si no cualquiera de ellos puede quedar fuera del sistema institucional y ahí sería ilegítimo lo que acuerde, tendríamos que ver cuál es el que realmente tiene la razón de acuerdo a las normas propias de Perú y a la interpretación jurídica. Ya, eso ahora, pero ¿qué es lo que origina todo este fenómeno? Lo origina porque el presidente Vizcarra, que sí, como usted bien decía, asume además en reemplazo del renunciado presidente Kuczynski, intenta, digamos, durante los últimos meses el generar una serie de políticas contra la corrupción. Entre ellos, por ejemplo, el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional. Claro, que es el detonante en definitiva, pero la razón está más atrás. ¿Dónde está? Está primero en cómo asume Vizcarra. Y en el hecho ese que a su vez el antecedente es que en el tiempo del presidente Kuczynski, allí habría estado la primera de las no confianzas dadas por el Parlamento. Y la segunda es la interpretación del presidente Vizcarra de que se habría producido esa falta de confianza simplemente porque no le aprobaron la prórroga, o sea, el adelantar las elecciones y la intervención del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, esas dos interpretaciones son vitales para saber si acaso técnicamente, siguiendo los pasos exactos, jurídicos de la propia Constitución, se han producido cada uno de ellos para ver quién en realidad está en la vía legal correcta y quién se ha salido de ella. Ahora, pero quienes deben definir esto están enfrentados, lo decíamos al principio. Por lo tanto, cuando se solicita la intervención de organismos internacionales, la OEA, la ONU, ¿serán ellos definitivamente quienes van a tener que definir? ¿O es un asunto interno y no deberían meterse? Yo creo que no corresponde porque en realidad malamente podría un país extranjero o un organismo internacional, por mucho que puede tener opinión respecto de lo que ha sucedido, pero no van a ayudar en el mantenimiento del orden institucional. Es algo que tienen que resolver exclusiva y absolutamente los propios peruanos. Un país con dos presidentes, algunos lo han asemejado con lo que está ocurriendo hoy día con Venezuela. Claro, aunque no ¿Es una comparación comparables. justa o injusta? No es comparable, porque las situaciones son distintas desde el momento de que el reconocimiento internacional y las razones internas de una elección ilegítima, que es el caso que los que alegan en contrarios a Maduro le están reconociendo desde hace muchísimo tiempo, y el reconocimiento político hecho soberanamente por los demás países, por el Grupo de Lima y luego ratificado en la OEA, es el hecho de que el verdadero presidente reconocido por la mayoría es Guaidó. Sin embargo, en el caso peruano, hasta ahora no sabemos si acaso va a continuar o no va a continuar. Un detalle: el que la señora Arauz, la vicepresidenta que estaría siendo nombrada por el Parlamento, va a asumir verdaderamente, y si acaso es seguida por alguien, porque eso no aparece a la vista. Naturalmente que tiene que resolverse internamente, pero de una manera en que no aparecen dialogando y con un antecedente mayor,
que es el hecho de que hacía ya bastante tiempo que el presidente Vizcarra estaba enfrentando este tipo de situaciones con un parlamento enteramente adverso, mayoritariamente adverso, porque tiene partidarios sin ninguna duda. Y un país que estaba relativamente también encontrando sus vías normales y con algún progreso y gobernabilidad y reconocido por la ciudadanía. Entonces aquí caben, esto es o un golpe que se está atribuyendo el Parlamento, que está cambiando la institucionalidad para amañarla a su beneficio, para mantenerse en algo que el Poder Ejecutivo ordena o desea que cambie. Y aquí está el llamamiento a la ciudadanía. Y esa ciudadanía es la que en definitiva va a tener que resolver. Pero a ver si acaso el llamamiento a las elecciones tiene o no tiene un asidero en la opinión pública y tiene asidero en las demás instituciones. Porque podríamos pensar que se va a poder recurrir al Tribunal Constitucional para que dirima. Hasta ahora el Tribunal Constitucional ha sido la causa del problema. Si acaso hay una instancia en que se va a la Corte Suprema o al Poder Judicial para que lo dirima, puede ser otra salida. O si acaso se quiere recurrir a una, que no la veo posible, por ahora no la he escuchado, que es la intención de ir a organismos internacionales para ver que sea el mundo y la región la que decida. Lo veo muy alejado de la realidad. Profesor, a ver, pero hemos visto también ya, y usted lo ha nombrado en reiteradas ocasiones, la ciudadanía. ¿Qué tanto poder tiene cuando se ve en este proceso que sigue un poco la trayectoria de Latinoamérica, en el cual durante la jornada ya de ayer en la noche, el poder militar se sienta, saca la foto y dice: nosotros apoyamos enteramente al presidente Vizcarra? Bueno, ahí se está conformando una cosa de que las instituciones armadas, que en definitiva están llamadas a tener una voz, no digo que la decisoria, pero la voz de amparar lo que es el camino más legal, ya se han pronunciado, diciendo: esta es la vía legal que nosotros, como Fuerzas Armadas institucionales, apoyamos. Ahora, lo que está haciendo el Parlamento es tratando de autodefenderse, mantener su mayoría, evitar que se pronuncie la ciudadanía y no se utilice por parte del presidente, que estaba funcionando en ejercicio legal, llamémosle incordio de la interpretación jurídica en cuanto a si hay o no hay el voto de confianza que fue rechazado o no lo fue rechazado. Ahora, desde el Congreso hay quienes consideran que los jefes de las Fuerzas Armadas, al respaldar a Vizcarra, están respaldando un golpe, digamos, que habría aquí militares golpistas y que ellos eventualmente podrían incluso terminar en prisión. Claro, por cierto, pero esa es una interpretación. ¿Es también sujeto a interpretación? Ninguna duda, Mauricio, pero también tenemos del otro lado el que dice: ahora el Parlamento está dando un golpe, aprovechando de que evidentemente tienen esta mayoría circunstancial, están nombrando un nuevo presidente porque no les gusta el que está, porque los quiere llamar a elecciones. Entonces, caramba, la comparación de las dos ilegalidades, si es que existen, está con algo que es la parte quizás más difícil. ¿Quién dirime esta diferencia de poderes y esta tremenda diferencia política que se ha producido? ¿Poder Judicial podría ser? Podría ser el Poder Judicial, pero no sabemos cómo está conformado. Ahora, si lo hace el Tribunal Constitucional, ya podemos imaginar la votación, también contraria al presidente Vizcarra. Caramba, no es fácil, porque esto puede acarrear a cosas que, en primer término, Perú tiene un sistema político bastante difícil, muy movido, con una acusación transversal del sector político por la corrupción. Todo lo que la suerte de los presidentes ya la conocemos: 5 presidentes juzgados, uno que se tuvo que suicidar para no entrar en juicio, y los demás perseguidos. Ahora, en el caso del propio fujimorismo, que es la mayoría circunstancial elegida antes de que se produjeran estas crisis, que además fue por un margen muy estrecho el que ganó, llamémosle Kuczynski, que es el origen, y el fujimorismo tuvo que aceptar la derrota, pero por un margen estrecho, y ese Parlamento permanece. Cambió el presidente y entró Vizcarra, que lo fueron a traer sin elecciones,
porque correspondía de acuerdo a la sucesión institucional de la presidencia, por constitución. Pero, profesor, en este caso la única diferencia que tal vez podría verse así muy a priori puede ser el hecho de que aparentemente Vizcarra no trata de perpetuarse en el poder, sino que él incluso llama a elecciones anticipadas, elecciones en un sistema y con el cambio que está realizando, que no le permitirían una reelección. No, porque al contrario, él está anticipando elecciones que no las puede prever y que seguramente a lo mejor le salen más favorables, pero no para permanecer en el poder, si él podría permanecer en esto ajeno y no seguir avanzando en los proyectos. Son los proyectos de gobernabilidad los que le están siendo cuestionados. Y finalmente, en este tiempo, en este interín entre que se toma la decisión, quién decide y quién no, mientras tanto siguen pasando cosas. La economía se ha visto ya mermada, ya empezó a reaccionar, sabemos que reacciona muy rápido, y se compara con la crisis ocurrida en el 2017 en el caso Lavallato. ¿Cómo va a seguir esto? Porque eso genera un descontento además de la población, además de la incertidumbre que se vive hoy día. Sin ninguna duda, porque ahí ese elemento que tú nombras muy bien, es el elemento que ha detonado todo, porque en definitiva todo esto no debería haber pasado si no hubiera estado ese elemento de la corrupción. Una corrupción probada, absolutamente comprobada, y que la ciudadanía todavía no ha tenido la instancia de pronunciarse, porque aquí ha habido un grupo político, cualquiera sea, que busca que no haya una decisión de la ciudadanía electoral para mantenerse precisamente en una mayoría circunstancial. Esa es la parte que ha sido el meollo de la crisis, y es una crisis que se ha desarrollado por distintas vías. Una, el vía del nombramiento de los integrantes del Poder Constitucional, otra en los proyectos que han sido rechazados, y otro en un Vizcarra que quiere precisamente adelantar las elecciones y no mantener la situación como está. Sin lugar a dudas, queda todavía y queda bastante. Queda muchísimo, la verdad. Y lo único que llama la atención es que esto no tenga una vía de solución de negociación propiamente política, siendo verdaderamente el problema de fondo un problema político. Samuel y allí Fernández, no se ve. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. A ustedes, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.